Bueno, vamos a continuar con la clase y ahora nos toca hablar acerca de la etiología de la insuficiencia respiratoria aguda, donde vamos a ver causas según el mecanismo de producción y tendremos entre ellas alteraciones cardiovasculares, ¿no? Por ejemplo, el edema agudo de pulmón, las valvulopatías, la disfunción ventricular izquierda que se da por infarto, las arritmias, entre ellas la fibrilación auricular, que es la más frecuente, y la sobrecarga de volumen. También tendremos alteraciones neurológicas tanto central como periféricas. Las neurológicas centrales tenemos accidentes cerebrovasculares, traumatismos cráneoencefálicos y también intoxicación por fármacos. Dentro de las afecciones neurológicas periféricas tendremos al tétano, por ejemplo, al síndrome de Guillain-Barré, a la difteria, y también tendremos afecciones neuromusculares, por ejemplo el botulismo, la miastenia gravis y la miositis viral. Alteraciones de la estructura torácica, donde podremos tener traumatismos torácicos, neumotoras y tórax inestable, y alteraciones de las vías aéreas superiores y de las vías aéreas bajas y parénquima pulmonar. Dentro de las vías aéreas superiores, espasmo de glotis en niños, por ejemplo, presencia de cuerpos extraños que pueden producir asfixia, hemoptisis masiva mayor a 300 mililitros o mayor a 150 mililitros por hora, y también reacciones alérgicas, ¿no?, que producen, por ejemplo, edema de glotis. Dentro de las alteraciones de las vías aéreas bajas y parénquima pulmonar, tendremos patologías como el asma, la neumonía, el EPOC, el enfisema, que viene a ser la destrucción del parénquima pulmonar, atelectasias, no, contusión pulmonar, edema pulmonar, también tromboembolismo pulmonar. También dentro de la etiología tendremos alteraciones en el postoperatorio y también baja presión de inspiración de oxígeno. Dentro de la alteración en el postoperatorio tendremos una reducción de la ventilación, por ejemplo, tras cirugía torácica y abdominal, o baja presión de inspiración de oxígeno, no en las grandes alturas o en intoxicación por gases. Como podemos ver, toda esta parte de la etiología, todas estas causas, ¿no?, de insuficiencia respiratoria aguda, hemos visto durante ya los anteriores dos videos, a muchas de ellas las hemos descrito. ¿Por qué? Porque como habíamos explicado, dentro de los componentes fisiológicos que son importantes para el correcto funcionamiento de todo el sistema respiratorio, estos componentes, como son el sistema nervioso, ¿no?, la musculatura o la bomba, las vías aéreas, las unidades alveolares, también la red vascular, si se produce en alguna disfunción de alguno de estos componentes, ya lo habíamos señalado, de uno o más de estos componentes esenciales, acarrea la insuficiencia de este sistema integrado, ¿no? Y lo que vamos a observar va a ser clínicamente a la insuficiencia respiratoria. Entonces, lo que la etiología nos va a ayudar también en el diagnóstico, porque de una u otra manera nos va a dar el diagnóstico de la patología de base, ¿no? Hemos dicho que la insuficiencia respiratoria aguda viene a ser un síndrome, ¿no?, que va a ser producido por causas tanto pulmonares como extrapulmonares. Viene a ser un síndrome, no viene a ser una patología de base. Se va a dar en consecuencia de distintas patologías, ¿no?, entre ellas pulmonares y extrapulmonares. Entonces, justo la otra diapositiva que sigue, vamos a hablar un poco acerca del diagnóstico, y dentro del diagnóstico vamos a tener entre los criterios, uno de ellos, la sospecha clínica. Bueno, dentro de la sospecha clínica vamos a tener algunos signos y síntomas que el paciente puede traer consigo a la consulta, ¿no?, cuando se ve el problema que nos va a hacer sospechar del problema de insuficiencia respiratoria. Solamente vamos a señalar algunos y los más importantes, porque esto es parte de semiología, pero dentro de fisiopatología nos toca reconocer algunos términos, ¿no? Y dentro de ellos vamos a hablar, por ejemplo, de la disnea, ¿no?, que corresponde a uno de los síntomas principales que se observa en los pacientes con insuficiencia respiratoria aguda. Y generalmente, ¿cómo lo describe el paciente? Como
Doctor, tengo una dificultad para respirar, tengo un acortamiento en la respiración, ¿no? Tengo una falta de aire, o tengo una falla al momento de respirar. Entonces, la disnea viene a ser uno de los síntomas principales, ¿no? Y no hay que confundir la disnea, por ejemplo, con taquimnia, ¿no? Hay que diferenciar el término. Taquimnia viene a ser el aumento de la frecuencia respiratoria. Otro de los síntomas van a ser, o signos, van a ser las sibilancias, ¿no? Que son producidas por obstrucción de la vía aérea asociada al broncoespasmo, a la hipertrofia o espasmo de la musculatura lisa respiratoria, a la hipersecreción de moco o la inflamación peribronquial. Entonces, vamos a nosotros, por ejemplo, en semiología, vamos a aprender a reconocer las sibilancias, no muy característico en pacientes que sufren de hiperreactividad bronquial, entre ellos el asma como patología, ¿no? Y como signo, ese silbido que se escucha, ¿no? ¿No? Ese silbido que se escucha de repente sin necesidad incluso de poner el estetoscopio, ¿no? En el paciente dentro de la área de auscultación, y sin necesidad podemos oírlo, ¿no? Como silbe el pecho, ¿no? Dentro de otro síntoma importante tenemos a la cianosis, ¿no? En la insuficiencia respiratoria aguda, la cianosis se define como el tinte o color azulado de la piel y mucosas que resulta del incremento de hemoglobina reducida o desoxihemoglobina, y su presencia se traduce como hipoxia de los tejidos. Entonces existen factores de tipo anatómico, fisiológicos y físicos que generan el aumento de la hemoglobina reducida y desencadenan la cianosis, ¿no? De acuerdo a estos factores podemos clasificar a la cianosis como central y periférica. Ahí quedamos. Otro síntoma importante viene a ser la tos, que corresponde a un reflejo del sistema respiratorio por irritación de la mucosa o por la presencia de elementos extraños dentro del mismo. También tendremos alteraciones neurológicas, ¿no? Dentro de las alteraciones neurológicas que van a ser, por ejemplo, la confusión, podemos encontrar al paciente con estupor o incluso en coma, ¿no? Y dentro de las alteraciones del sistema cardiovascular podemos ver que se expresan principalmente con taquicardia, que es un aumento de la frecuencia respiratoria, y con arritmias cardíacas, además de alteraciones en las cifras de presión arterial. Vamos a tener de repente una hipertensión arterial, ¿no? O una hipotensión. Bueno, otro criterio importante dentro del diagnóstico de una insuficiencia respiratoria aguda, vamos a tener a un examen auxiliar importante, la confirmación por la gasometría, que viene a ser el AGA, que hoy vamos a desarrollar, que ya hemos venido hablando, ¿ok? Dentro del AGA vamos a reconocer a los principales, ¿no? A los principales gases arteriales, a los que nos interesa, ¿no? Cuantificar, ¿no? Porque va a cuantificar la magnitud de las anormalidades del intercambio de gases arteriales y nos va a proporcionar datos para clasificación, ¿no? Dentro de la insuficiencia respiratoria. Recuerden que dentro de la clasificación de insuficiencia respiratoria aguda vimos una que se clasifica según la gasometría, que viene a ser la tipo 1, la tipo 2, la tipo 3 y la tipo 4. Les dice mucho hincapié entre la tipo 1, que es la hipoxémica, y también la tipo 2, que es la hipercápnica, ¿no? Entonces yo les dije que tengan en cuenta esos dos tipos para luego poder dar los ejemplos y poder saber cómo diagnosticar una insuficiencia respiratoria. Dentro también del diagnóstico, el diagnóstico etiológico. Entonces estos tres criterios nos van a ayudar para poder decir si nuestro paciente está frente a un síndrome de insuficiencia respiratoria aguda. Ahora vamos a realizar la parte que nos corresponde a los métodos diagnósticos. Dentro de los métodos diagnósticos, nuestra gasometría arterial, el AGA, que hemos dicho, vamos a aprender a leer un poco
de ello, según lo corresponda dentro de la fisiopatología del síndrome. Y vamos a primero recapitular cosas que ya habíamos dicho en los anteriores videos, los valores normales. Dentro de ellos, el valor normal de pH, no se olviden que viene a ser 7.4 más menos 0.04, ¿ok? 7.40 más menos 0.04. Ese es el valor normal. Puede oscilar entonces entre un 7.36 hasta un 7.44. La presión de CO2 ya lo habíamos dicho, 40 más menos 4 milímetros de mercurio, entre ellos puede ser entonces 36 y no más de 44, ¿ok? Para ver valores normales. Un 45 y estamos hablando de una hipercapnia, ¿cierto? Ok. Dentro dentro de los valores normales también de bicarbonato, que dentro del examen del AGA vamos a encontrar, que es importante porque vamos a ver que dentro del diagnóstico de la insuficiencia respiratoria aguda vamos a poder también diagnosticar si se encuentra el paciente en acidosis o alcalosis según el pH, y si se trata de una acidosis o una alcalosis de tipo respiratoria o de tipo metabólica. Entonces, el PCO2, ya desde acá les digo, el PCO2 nos va a servir porque el PCO2 va a ser guía, va a ser el que va a cobrar importancia dentro del tipo de acidosis o alcalosis respiratoria, ya de tipo respiratoria. Mientras que el bicarbonato, ¿no? El HCO3, va a venir a cobrar importancia dentro de la acidosis o alcalosis metabólica. Entonces vamos a seguir con los valores normales, entre ellos la presión arterial de oxígeno, no olvidar que va entre 80 a 97 milímetros de mercurio, menor a 80, de 60 a 80 hemos dicho que se trataba de una hipoxemia, ¿no? Y dentro de menor a 60 milímetros de mercurio estuviéramos hablando de una insuficiencia respiratoria, ¿cierto? Ok, entonces la saturación de hemoglobina hemos dicho que tiene que ser igual a mayor a 98%, ¿cierto? Entonces estos son los valores normales que no debemos de olvidar y que vamos a encontrar en una persona fisiológicamente normal, ¿ok? Que está no tiene una patología de base o está en un correcto estado fisiológico. Entonces vamos a empezar. Por ejemplo, ¿cómo saber si el paciente tiene insuficiencia respiratoria aguda? ¿Qué es lo primero que debemos de observar? La presión arterial de oxígeno, ¿ok? Entonces, si la presión arterial de oxígeno dentro de nuestro AGA nos dice que es el valor menor a 60 milímetros de mercurio, estamos frente a una insuficiencia respiratoria aguda, ¿ok? Que eso quede claro. Quiero saber si mi paciente está con insuficiencia respiratoria aguda, me voy de frente a ¿qué? A mirar el oxígeno, ¿ok? Voy y miro el oxígeno para saber si mi paciente está en insuficiencia respiratoria aguda, porque ahí vamos a ver si es menor a 60 milímetros de mercurio, ¿ok? ¿Qué tipo de IRA tiene? Ok, habíamos dicho que íbamos a desarrollar dos tipos, los dos tipos principalmente según la gasometría. ¿Será una insuficiencia respiratoria aguda tipo 1 o tipo 2? Vimos el AGA y mi paciente tiene una presión arterial de oxígeno menor a 60. Ah, ok, mi paciente está en una insuficiencia respiratoria aguda. Pero ahora, ¿qué tipo de insuficiencia respiratoria aguda tiene? Nos vamos al otro gas, que viene a ser la presión de CO2, del dióxido de carbono. Si mi dióxido de carbono es normal o menor a 50 milímetros de mercurio, va a ser tipo 1. Les dije que la tipo 1 que era la hipoxémica, era niveles menores de 60 milímetros de mercurio de oxígeno acompañado de
normocapnia, o sea, de niveles de dióxido de carbono normales, o se pueden encontrar disminuidos. Si es así, si nuestro PCO2 es menor a 50 o se encuentra entre los valores normales que vienen a ser de 36 a 44, entonces estaremos hablando de un tipo 1, ¿ok? De una insuficiencia respiratoria aguda de tipo hipoxémica. Si vemos nuestra presión de dióxido de carbono y es mayor a 50, si es mayor a 50 estaríamos hablando de que se encuentra nuestro paciente en una insuficiencia respiratoria aguda tipo 2, que es la hipercápnica, ¿cierto? ¿No? Habíamos dicho que la tipo 2 se acompaña de presión arterial de oxígeno menor a 60 milímetros de mercurio, pero además el CO2, a diferencia de la tipo 1, va a estar aumentado y va a ser mayor a 50 milímetros de mercurio, ¿ok? Bueno, vamos a continuar. Ahora, ¿está el paciente acidémico o alcalémico? Dentro del AGA nos iremos a los valores de pH, ¿ok? Dijimos que cuál era los valores normales de 740 más menos 0.04, o sea, de 7.36 a 7.44 son los valores normales de pH. Si el pH es menor a 7.36, estuviéramos hablando de que el paciente se encuentra acidémico, ¿no? Que hay la presencia de una acidosis. Y hablaremos de alcalosis si el paciente tiene el pH superior a 7.44, ¿no? O, por ejemplo, 7.45, estaríamos hablando de que el paciente se encuentra en alcalosis. Bueno, entonces, como ya les había dicho hace un momento, para saber si el trastorno del paciente está compensado o descompensado, que después vamos a hablar de ello, hay que ver siempre según el pH, ¿ok? Si el pH está más o menos, está descompensado. Si el pH está normal, está compensado, ¿ok? Dentro del disturbio respiratorio o metabólico. Entonces, ¿cómo saber si es un disturbio de tipo respiratorio metabólico? ¿Quién va a estar relacionado? El dióxido de carbono va a estar relacionado con el disturbio de tipo respiratorio, mientras que el bicarbonato va a estar relacionado con el disturbio de tipo metabólico, ¿ok? Entonces, para ver si se trata de un disturbio respiratorio, nos vamos al PCO2 y a sus niveles. Para ver si se trata de un disturbio metabólico, nos vamos al bicarbonato. Entonces, si el PCO2 se encuentra aumentado, más de 40 milímetros de mercurio, de repente se va a tratar de una acidosis respiratoria. Si se encuentra menor a 40 milímetros de mercurio, a una alcalosis respiratoria. Si el bicarbonato es que sus valores normales son de 24 más menos 2 miliequivalentes por litro, si vemos que es menor a la cantidad fisiológica normal, hablaremos de una acidosis metabólica, y si es mayor, a una alcalosis metabólica. Ahorita vamos a explicarlo mejor. A ver, vamos a ver lo siguiente. Nosotros en nuestro AGA, primero, vamos a hacer una recapitulación. Vamos a fijarnos primerito en nuestro AGA de la presión arterial de oxígeno. Si es menos de 60 milímetros de mercurio, ya no, lo que nos toca decir es que está en insuficiencia respiratoria aguda. Punto, se acabó. Tiene menos de 60, tiene una insuficiencia respiratoria aguda. Luego surge la otra pregunta, ¿qué tipo de insuficiencia respiratoria aguda es? ¿Tipo 1, tipo 2? Y para ello yo me voy a la presión del dióxido de carbono, del CO2. Luego me voy a la parte del pH, para ver, ¿mi paciente está en acidemia o en alcalemia? Veo si está por debajo de los valores normales, está en acidemia. Si está por encima de los valores normales, está en alcalemia. ¿Cómo sé si el disturbio es respiratorio metabólico? Entonces voy a ver, me voy a guiar, entonces me voy
de frente al PCO2 para ver los valores y lo voy a relacionar con disturbios de tipo respiratorio. O me voy al bicarbonato para poder catalogar al disturbio como tipo metabólico. Entonces, van a ver que para poder, existe una relación muy importante que conozcan, que cuando tengamos dentro, ¿cómo vamos al final a decir si se trata de una acidosis respiratoria o una acidosis metabólica o de una alcalosis respiratoria o una alcalosis metabólica? Bueno, para ello tenemos esta relación. El pH siempre va a estar relacionado de manera directamente proporcional al bicarbonato y va a estar inversamente proporcional a la presión de dióxido de carbono. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿En qué me sirve esa relación? Y ahorita lo van a entender. Si el pH baja, ¿quién está directamente proporcional al pH? El bicarbonato. Entonces el bicarbonato también va a bajar. Pero si el pH baja, el que está inversamente proporcional va a ser el dióxido de carbono. Por lo tanto, este va a aumentar. ¿Ok? Entonces, vamos a llegar a 3 conclusiones. O también viceversa, si el pH aumenta, el bicarbonato aumentará y el PCO2 de manera inversa va a bajar. ¿Ok? Lo importante es que se graben que el pH va a ser de forma directamente proporcional al bicarbonato y de forma inversamente proporcional al PCO2. Ok, con ello concluimos que el pH es directamente proporcional al bicarbonato, el pH es inversamente proporcional al PCO2 y el trastorno primario es el que coincide con el pH. O sea, si el pH baja y el bicarbonato baja, pero el PCO2 también baja, en ese caso, ¿quién no hace caso? El PCO2, porque está bajando, debería subir, pero el bicarbonato sí bajó. Entonces el trastorno que prima va a ser el de bicarbonato, y el bicarbonato me estará hablando ¿de qué? De un disturbio de tipo metabólico. Se tratará, si baja el pH, de una acidosis, y como está bajando el bicarbonato, se tratará de una acidosis de tipo metabólica. ¿Ok? Ok, más o menos ahorita vamos a citar ejemplos para poder entendernos mejor, ¿ok? Pero que quede claro que el trastorno primario es el que coincide con el pH, con la relación que ahorita hemos explicado, ¿ok? El pH siempre directamente proporcional al bicarbonato e inversamente proporcional al PCO2. ¿Ok? Entonces vamos con los ejemplos. Vamos a identificar primero, antes de ello, para que quede claro, vamos a identificar a los trastornos de ácido y base. Entonces, vamos a tener acidemia, porque el pH está bajo, y dentro de ellos vamos a tener la acidosis metabólica, como hemos dicho, y la acidosis respiratoria. Y vamos a tener alcalemia, cuando el pH aumenta, y vamos a tener la alcalosis metabólica y la alcalosis respiratoria. Pero también, si el pH es normal, o sea, no aumenta ni tampoco disminuye, está normal en sus valores normales, pero los valores anormales de bicarbonato y PCO2 sí están representados en el AGA, se debe a un trastorno de tipo mixto, ¿ok? Ya, pero eso lo dejamos un poquito, simplemente es una observación. Ahora simplemente quiero que se acuerden de lo que hablamos, de la relación, que el pH es directamente proporcional al bicarbonato, inversamente proporcional al PCO2, ¿ok? Entonces, vamos a citar el primer ejemplo. Por ejemplo, me dicen, mi paciente tiene en el AGA, vemos el AGA y en eso nos salen los siguientes resultados. El pH tiene un pH de 7.32. Uy, ok. Tú dices, pero los valores normales del pH son de 7.40 más menos 0.04. Y lo menor que puede tener es 7.36, ¿cierto? Si yo resto 7.40 menos 0.04 es 7.36. Pero acá mi paciente tiene ya 7.32. No,
el pH de mi paciente está muy bajo. Entonces, ¿qué tengo? Una acidosis. Entonces, ahorita lo único que identifiqué es que mi paciente se encuentra en acidosis. Ok, entonces me acuerdo de mi relación. El pH es directamente proporcional al bicarbonato y al PCO2. En este caso, mi pH ha disminuido. Por lo tanto, lo que yo voy a esperar leer, porque como mi pH ha disminuido y sé que mi relación es directamente proporcional al bicarbonato, mi bicarbonato también tiene que haber disminuido y mi PCO2 tiene que haber aumentado. Entonces vamos a fijarnos en los valores que nos da el AGA de bicarbonato y PCO2. Entonces empezamos. El PCO2 tiene 22 milímetros de mercurio. Uy, no, mi PCO2, ¿qué pasó? Si lo normal es de 40 más menos, lo normal es de 40 más menos 4. Y acá tengo 22. O sea, está demasiado disminuido mi PCO2. Entonces diré, pero mi paciente está en acidosis, debería mi PCO2 aumentar. Entonces ese no es el trastorno primario porque no le ha hecho caso a la relación. Entonces este no es mi trastorno primario porque no le hizo caso a mi pH. Entonces veamos al bicarbonato cómo está. Y el bicarbonato está en 13 milequivalentes, ¿ya? Y mi bicarbonato, mi valor normal, me acuerdo. ¿Cuánto es mi valor normal? 24 más menos 2 miliequivalentes por litro. Pero acá hay 13 miliequivalentes por litro. Uy, ha disminuido. Y mi relación, ¿qué me dice? Si mi pH disminuyó, mi bicarbonato debió haber disminuido. Entonces hay una relación directamente proporcional. Ah, ok, este sí coincide. Entonces digo, se trata de una acidosis, pero de tipo metabólica. Porque cuando el que hace caso viene a ser el bicarbonato, siempre va a ser metabólica. Si nos hace caso el PCO2, se tratará de un tipo respiratorio, ¿cierto? Entonces, en este caso tendremos una acidosis metabólica. Ok, tenemos una acidosis metabólica. Hasta aquí, ojalá que hayamos entendido. Bueno, pero ¿y qué pasa con nuestros niveles de PCO2? Están bajos. En vez de aumentar, están bajos. Se está dando un tipo de alcalosis respiratoria compensatoria. ¿Ok? El disturbio de tipo compensatorio va a ser el contrario. Nuestro trastorno primario ya hemos dicho que es una acidosis metabólica. Entonces, de manera compensatoria, lo que está ocurriendo, como mi pH no está todavía en los valores normales, está ocurriendo una alcalosis respiratoria de tipo compensatoria. ¿Ok? ¿Ok? Entonces, continuamos con otro valor. Y ahora nos vamos a la presión arterial de oxígeno. Mi paciente se encuentra en insuficiencia respiratoria aguda. Veamos, ¿cuánto tiene de oxígeno? De presión arterial de oxígeno, 50 milímetros de mercurio. Ah, ok, entonces me pongo a pensar, ¿cuáles son los valores normales de la presión arterial de oxígeno? Desde 80 hasta 98, ¿no? Y hablamos de una insuficiencia respiratoria aguda cuando esta presión arterial de oxígeno es menor a 60. Y en este caso ya tenemos 50. Entonces sí está en una insuficiencia respiratoria aguda. Ahora tú me dirás, ¿y cuál es el tipo? La segunda pregunta. ¿Se trata de una insuficiencia respiratoria aguda de tipo 1 o de tipo 2? Entonces me voy a mi dióxido de carbono, a mi presión de dióxido de carbono, y está en 22. Uy, está baja. Entonces es de tipo 1. Hablaremos de una insuficiencia respiratoria aguda de tipo 1, porque la tipo 1 es la tipo hipoxémica, que tiene presiones arteriales de oxígeno menos de 60 milímetros de mercurio, pero que están acompañadas con una presión de dióxido de carbono en valores normales, o sea, en 40 más menos 4, o valores menores, ¿ok? En este caso, valores bajos, que en este caso tenemos a 22 milímetros de mercurio. Entonces será una IRA tipo 1, ¿ok? Entonces, eso es todo. Nuestro trastorno primario será una acidosis metabólica. Entonces mi paciente tendrá una insuficiencia respiratoria tipo 1 que está acompañada de una acidosis metabólica
y una alcalosis respiratoria compensatoria. ¿No quedó claro? Vamos a ir al siguiente ejemplo a explicar nuevamente lo mismo. Entonces, nuestro trastorno primario en esta diapositiva fue acidosis metabólica. A ver, continuemos con otro ejemplo. Me dicen, mi paciente, te llega el AGA, mire el AGA, te dicen a ti. Entonces, vas de frente al pH. Yo, ok, veo el pH. Mi paciente tiene 7.48. Uy, entonces lo máximo normal de pH, ¿cuánto era? 7.44, ¿cierto? Ya 7.48 está aumentado. Entonces, estaremos hablando, en este caso, de una alcalosis, a diferencia de lo anterior que fue una acidosis. Acá estaremos hablando de una alcalosis. ¿Ok? Entonces me acuerdo de mi relación. pH directamente proporcional al bicarbonato, inversamente proporcional al PCO2. Entonces me dicen alcalosis, mi pH se va a encontrar aumentado. Entonces yo supongo, si mi pH está aumentado, que mi bicarbonato, en mi mente, no en mi mente, estoy pensando esto, mi bicarbonato debe aumentar y mi PCO2 debe disminuir. ¿Ok? El que me haga caso a la relación va a ser el disturbio primario, va a ser bien metabólico o bien respiratorio. Entonces, me voy a ver los niveles de PCO2. Mi pH está aumentado. ¿Qué espero de mi PCO2? Que esté bajo. Ok, entonces mi PCO2 es 40 más menos 4 milímetros de mercurio, lo que normalmente debemos encontrar, pero acá lo vemos en 30. Entonces está disminuido. ¿Le hizo o no le hizo caso al pH? Sí le hizo caso. Cuando el pH sube, el PCO2 baja porque es una relación inversamente proporcional. Entonces sí le hizo caso. Entonces, como sí le hizo caso, ¿no? Y vemos ahora al bicarbonato, vemos al bicarbonato y vemos que el bicarbonato está en 16 miliequivalentes por litro. Entonces, los valores normales de bicarbonato son de 24 más menos 2, pero en vez de subir, o sea, debería tener, por ejemplo, 26 o 28, si le hubiera hecho caso al pH, bajó. Entonces, no le hizo caso el bicarbonato. Por lo tanto, el que le hizo caso fue el gas que es el dióxido de carbono. Y ¿con quién está relacionado el dióxido de carbono? Con el disturbio de tipo respiratorio. Entonces estaremos hablando de una alcalosis, sí, pero de tipo respiratoria, alcalosis respiratoria, ¿ok? Y tendremos de manera compensatoria, ¿qué cosa? Lo contrario, al contrario de alcalosis, acidosis, ¿ok? De respiratoria, metabólica, y dará una acidosis metabólica de tipo compensatoria. Si ustedes tienen el disturbio primario, el disturbio compensatorio lo podrán sacar de esta manera, ¿ok? Bueno, y vamos a continuar viendo nuestro AGA, y ahora veremos nuestra presión arterial de oxígeno. En este caso nos dice que es igual a 60 milímetros de mercurio. Entonces, ¿mi paciente se encuentra o no en ira? Sí, mi paciente se encuentra en una insuficiencia respiratoria aguda. Pero ahora, ¿qué tipo de insuficiencia respiratoria aguda es? ¿Tipo 1 o tipo 2? La tipo 1 es la hipoxémica y presencia de PCO2 en valores bajos o normales, mientras que la tipo 2 es valores de PCO2 aumentado. En este caso el PCO2 está bajo, entonces se tratará de una insuficiencia respiratoria aguda tipo 1. Entonces concluimos que nuestro trastorno primario es una alcalosis de tipo respiratoria. Y entonces el paciente tiene una insuficiencia respiratoria aguda tipo 1 con un trastorno primario de una alcalosis respiratoria. ¿Ok? Bien, ¿no se entendió? Tenemos aún 2 diapositivas más para poder recalcarlo y poder entenderlo, ¿ok? Pero en un caso diferente. Acabamos de ver como ejemplo
a una acidosis metabólica, y también hemos visto el ejemplo de una alcalosis respiratoria, ¿cierto? Entonces, lo que vamos a ver ahora, que estos dos ejemplos que hemos dado anteriormente van a abarcar casi el 80% de los sagas que vamos a ver, ¿ya? Entonces, tanto la de alcalosis respiratoria como la de acidosis respiratoria. Pero vamos a continuar hablando. Por ejemplo, me dice, por favor, lee el AGA. Y en el AGA vemos un pH de 7.32. Ya sabemos los valores normales, sabemos que está reducido. ¿No? 7.36 es el mínimo. Ok. Entonces, lo que nos indica que mi paciente se encuentra en una acidosis. Y me acuerdo de mi relación. El pH directamente proporcional al bicarbonato, inversamente proporcional al PCO2. Si baja mi pH, yo espero que como de forma directamente proporcional baje mi bicarbonato y aumente mi PCO2. Entonces voy a los valores de PCO2 y a los valores de bicarbonato. Ok. ¿Y qué vemos acá? Mi PCO2 está en 52, está en 52. Entonces mi pH está bajo, ha disminuido, estamos en una acidosis. Esperaba que mi PCO2 aumente. Entonces, coincide el aumento del PCO2 con la disminución del pH. Ah, ok, entonces este debe ser mi trastorno primario. Ok, entonces se tratará de un problema, de un disturbio de tipo respiratorio. El dióxido de carbono tiene que ver con el disturbio de tipo respiratorio, mientras que el bicarbonato con el disturbio metabólico. Me voy al bicarbonato y tiene 29 miliequivalentes por litro. Está aumentado, ¿cierto? Porque los valores normales son 24 más menos 2. Como está aumentado y no le hizo caso al pH, no es mi disturbio primario. Ya no es mi disturbio primario. Entonces mi disturbio primario es el PCO2 porque aumentó en relación con el pH, ¿no? Si el pH baja, el PCO2 aumenta. Entonces se tratará de una acidosis de tipo respiratoria, acidosis respiratoria. Entonces, ¿qué tendré como el otro disturbio de compensatorio? Tendré una alcalosis metabólica de tipo compensatoria. O sea, si mi trastorno primario es una acidosis respiratoria, de manera compensatoria tendré una alcalosis. Lo contrario de acidosis, alcalosis. Lo contrario de respiratoria, la metabólica de tipo compensatoria. Y luego me voy a mi presión arterial de oxígeno. En este caso me dicen que es 50 milímetros de mercurio. ¿Está o no en insuficiencia respiratoria aguda? Sí está. Porque se habla de insuficiencia respiratoria aguda menor de 60 milímetros de mercurio. Ok, está en insuficiencia respiratoria aguda. Ok, ¿qué tipo es? ¿1 o 2? Bien, ahí viene el problema. La tipo 1 es, ¿qué me dice? Es una presión arterial de oxígeno menor a 60, ok, que es la hipoxémica, pero los niveles de PCO2 son normales o están disminuidos. En este caso el PCO2 está aumentado, entonces no es una tipo 1, pero sí es una tipo 2, porque la insuficiencia respiratoria aguda de tipo 2 nos dice que habrá una disminución de la presión arterial de oxígeno menor a 60, pero estará acompañada de un aumento del valor de PCO2, ¿cierto? Y los valores normales van de 40 a más menos 4, o sea, hasta 44. Acá ya está en 52, está muy aumentado. Entonces estaremos hablando de una IRA, una insuficiencia respiratoria aguda tipo 2. Y el trastorno primario, en conclusión, va a ser una acidosis respiratoria. Mi paciente se encuentra tiene una insuficiencia respiratoria aguda tipo 2 con una acidosis respiratoria como trastorno primario, ¿no? De manera compensatoria, una alcalosis metabólica. Ok. Ahora vamos a terminar de explicar con el último disturbio y espero que haya quedado claro. Ahorita vamos a volver a repasarlo en esta diapositiva. Me dicen que mi pH es de 7.48. Uy,
Lo máximo ya sabemos, 7.44. 7.48 está aumentado, estamos hablando de una alcalosis. Listo. En mi cabecita ya debo de estar pensando en la relación pH directamente proporcional. ¿Con quién? Con el bicarbonato y inversamente proporcional con el CO2. Entonces, si mi pH sube, debe subir mi bicarbonato y debe disminuir mi PCO2. Vemos nuestro haga los valores. Me dicen, el PCO2 está en 52, o sea, y lo máximo es 44 los valores normales, o sea, está aumentado. Entonces, el PCO2 no es mi disturbio primario, ¿no? Porque no le hizo caso, porque debió haber bajado y acá está aumentado. Veamos entonces el bicarbonato. Ah, bien, el bicarbonato está en 29 mil equivalentes por litro. Ah, entonces aumentó, le hizo caso al pH, entonces este debe ser el disturbio primario. ¿Y quién está relacionado con el bicarbonato? El disturbio metabólico. Entonces me estaré hablando yo, como me hizo caso, ¿quién me hizo caso? El bicarbonato, no me hizo caso el dióxido de carbono. Entonces estaré hablando de una alcalosis metabólica como disturbio primario. ¿Ok? Y los valores de PCO2, ¿qué me dicen? Que se trata de una acidosis respiratoria compensatoria. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya tenemos que nuestro trastorno primario es alcalosis metabólica. Nos vamos ahora a nuestra presión arterial de oxígeno. Y nos dice que está en 50 milímetros de mercurio. Entonces, ¿estaremos en insuficiencia respiratoria? Sí, estamos en una insuficiencia respiratoria de tipo aguda. Tipo 1, tipo 2. Nos vamos a los valores de PCO2. ¿Están normales y están bajos? No. ¿Están aumentados? Sí. Si están aumentados, quiere decir, ¿quién se acompaña? ¿Cuál es la ira que se acompaña con un aumento del PCO2? La tipo 2. Estaremos hablando de insuficiencia respiratoria de tipo 2. Una hipercámnica, ¿cierto? Entonces nuestro trastorno primario será una alcalosis metabólica, una insuficiencia respiratoria aguda tipo 2 con una alcalosis metabólica. Bueno, con ello hemos terminado los 4 disturbios, tanto acidosis respiratoria como alcalosis respiratoria, acidosis metabólica como alcalosis metabólica. Como estamos hablando de insuficiencia respiratoria aguda, para culminar ya nuestra clase, vamos a hablar un poco acerca de las causas de acidosis respiratoria y las causas de alcalosis respiratoria. Dentro de las causas de acidosis respiratoria tenemos la depresión del sistema nervioso central por sobredosis de sedantes, traumatismos craneales, accidentes cerebrovasculares, enfermedades del aparato respiratorio como el asma grave, la neumonía bilateral grave, el tromboembolismo pulmonar, también incapacidad neuromuscular como la poliomielitis, la esclerosis múltiple o la parálisis diafragmática. Dentro de las causas de alcalosis respiratoria tenemos las de tipo de hipoxemia e hipoxia tisular como la gran altitud, el laringoespasmo, el ahogamiento, la hipotensión, el edema pulmonar. Dentro de la estimulación de los receptores torácicos, la neumonía, el asma, el neumotórax, el hemotórax y el embolismo pulmonar. Bueno, eso es todo. Espero que hayan entendido la clase de insuficiencia respiratoria aguda. Bueno, conmigo será hasta otra clase, tal vez de fisiopatología. Muchas gracias por su atención. Eso es todo.